Cuando encuentres a tu alma gemela, me dijo, trátala siempre como una princesa. A las mujeres les encantan las joyas. Justo antes de que mataran a papá, llegó tal punto que Cory suele pensar que un par de pendientes de diamantes también podían multiplicarse de alguna manera y convertirse en un collar de diamantes o en una pulsera para Navidad. No eran diamantes grandes, quizá ni siquiera eran diamantes de verdad, pero mamá siempre se emocionaba y se alegraba de recibir regalos, sin importar la ocasión, y sobre todo si no lo hacía. Si él llegaba a casa con algo para ella después del trabajo, significaba que pensaba en ella. Ay, miren, niños, lloraba. Su padre pensaba en mí incluso cuando estaba en su trabajo. Siempre piensa en ti, Corrin, decía. Eso lo hacía más alegre y hermosa, sobre todo en acción de gracias, porque siempre empezaba diciéndonos lo agradecida que estaba por ser nuestra madre. Quizás por eso más que por nada. Ella estaba ansiosa por hacer que nuestras cenas de acción de gracias y Navidad fueran especiales. Nunca fue la mejor cocinera, pero hizo un buen trabajo con el pavo de acción de gracias, con todos los adornos, algunos de los cuales trajo a escondidas la señora Wheeler, quien también hacía nuestros pasteles. Ahora estaba despreocupada e indiferente al respecto, porque tenía que mamá se olvidara de hacer algo sobre acción de gracias por nosotros, pero me sorprendió cuando bajó al ático con algunas decoraciones para nuestra mesa y anunció que era para nuestra cena de acción de gracias, que prometió que estaría caliente y maravillosa, tan maravillosa como cualquier otra. ¿Cómo podría ser tan maravillosa?, susurró Katie. No tenemos a papá. Pero todavía nos tenemos el uno al otro, respondí. Siempre nos tendremos el uno al otro. Me miró con sus ojos agradecidos. Siempre parecía encontrar las respuestas correctas para ella. Sin embargo, a veces pensé que lamentaba haberlo hecho. Quería que fuera más aliada, más impaciente y disgustada por todo. Una cosa que sí molestaba tanto a Katie como a mí era de que Carrie había olvidado por completo lo que era acción de gracias. Había sido lo suficientemente mayor para apreciar lo que una vez tuvimos, pero mucho después de nuestras vidas comenzaba a desvanecerse y perderse en la niebla de lo que había sucedido tan rápido y dónde estábamos ahora. Cuando la puerta se cerró con llave, parecía cortar nuestros lazos con nuestro pasado, derribando de golpe nuestros recuerdos más felices. Mi segunda grata sorpresa, sin embargo, fue la entrega incondicional de Katie, arreglando la mesa con los platos y cubiertos que los gemelos le ayudaron a crear. Estaba casi desesperada por hacer que nuestra mesa fuera alegre. Intenté compartir el mismo entusiasmo, pero estaba preocupado por ella. Actuaba como si estuviera convencida de que esta cena sería más que una típica celebración de acción de gracias. Sería la cena que celebraría nuestra unidad a una nueva vida. Debo admitir que la forma en que mamá lo describió, lo feliz que parecía, ciertamente nos dio esa impresión. Prometió un montón de comida deliciosa de la fiesta de nuestros abuelos y describió las festividades tal como lo haría antes de que papá muriera. Todo esto iba a terminar rápidamente y dar paso a un nuevo comienzo. Las promesas de mamá seguían vigentes. Sin embargo, ese día, la hora de disfrutar de las deliciosas comidas y postres llegó y pasó. Cada minuto, cada hora era como un latigazo. Cada crujido en el suelo, en las paredes, nos hacía mirar las puertas expectantes, pero solo había silencio y más decepción. Todos teníamos hambre, de impaciencia. Mamá lo había descrito todo de maravilla. Los gemelos estaban impacientes, irritables con el paso del tiempo. Katie intentaba calmarlos con lo que tuviéramos para picar, pero no funcionaba. Sentía que me estaba desviando, perdiendo el control. Quizás empezara a gritar y a golpear la puerta, gritando, ¿dónde están? ¿Dónde está la maravillosa cena que nos prometiste? ¿Dónde está nuestro día de acción de gracias? Finalmente, horas después de lo previsto, llegó mamá. Tenía la comida de acción de gracias que había prometido, pero ya estaba fría y los gemelos no querían ya comer. Y lo peor de todo, mamá no podía quedarse con nosotros. ¿Qué clase de cena familiar es esta? Sin embargo, tenía un hambre voraz y no podía meterse en trozos de pavo en la boca lo suficientemente rápido. Los gemelos gemían y se quejaban más. No probaban nada, desesperados porque comían algo. Katie preparó sándwiches de mantequilla de pinebare. Después Katie no tuvo que decir una palabra para convencerme. Me quedé sentado mirando los platos y pensando en lo miserable que estábamos realmente. Kane hizo una pausa y me miró. Supongo que sé en qué estábamos pensando los dos en nuestros propios festines de acción de gracias, dijo. ¿Qué te parecía comer solo tus hermanos menores en un ático? Sin música, sin conversaciones, sin que nadie contara chistes. Solo papas y un pavo frío. Nunca más me quejaré de las acciones de gracias. De mi familia, eso es seguro. Tenía razón. Qué cruel. Como si supiera lo que seguiría en el diario. Levantó la mano antes
de que pudiera hablar y empezó de nuevo con la voz más firme, las palabras ahora teñidas de ira tan visible que su rostro se puso rojo. También avivó mi indignación. Kane tenía razón, era diferente, más efectivo. Leer el diario de Christopher con otra persona y ver su reacción. Me recosté de nuevo y empezó él a leer de nuevo. Pero la miseria aún no había comenzado. A la mañana siguiente, en un momento dado, Cory tuvo una fiebre muy alta, pero nada impresionó a nuestra abuela y mamá. Para mi gran decepción, no le dijo nada. Sin embargo, para impresionarnos con la gravedad que le daba, afirmó que se había ausentado de la escuela de secretariado para poder cuidarnos. Nunca se lo dije a Katie, pero siempre sospeché que mamá nunca fue a ninguna escuela de secretariado. Ni siquiera podía imaginarla haciendo ese tipo de trabajo y, lógicamente, ¿por qué no nos traía aquí y nos haría pasar por todo esto si no íbamos a vivir aquí? Sino un apartamento financiado por su trabajo de secretaria. Por supuesto, Katie nunca pensó en estas cosas, y yo no iba a decírselo, que pudiera mermar su esperanza. La enfermedad de los gemelos se prolongó durante casi 3 semanas. Finalmente empezaron a recuperarse, pero la enfermedad los había agotado. Estaban tan alelatados. Eran como jirones, dormían más de lo habitual y les costaba entusiasmarse con cualquier juego o comida. Se lo conté a mamá y decidió que solo necesitaban vitaminas. Apenas había terminado de hablar cuando Katie explotó, gritándole que nos sacara, o que al menos llevara a los gemelos a tomar aire fresco. Dio patadas en el suelo y montó en cólera. Los gemelos abrieron los ojos como plato ante su rabieta. Querían llorar, pero estaban demasiado asustados para emitir un sonido. Hacía tanto ruido que pensé que nadie más sabía que estábamos allí. Seguro que ahora sí lo iban a saber. Mamá le suplicó a Katie que se calmara, diciéndole que no podía arriesgar a sacar a los gemelos y que nos descubrieran a todos y se lo revelara a su padre. Insistió en que estábamos muy cerca. Katie seguía furiosa. ¿Cerca? ¿Cerca? Solo oímos que está cerca, gritó. En un momento dado, mamá gritó. ¿Qué quieres que haga? ¿Que los mate? Las lágrimas corrían por la cara. En ese momento me sentí fatal por ella. Hay 8 sirvientas trabajando aquí, murmuró. Son como espías, vigilando todo el tiempo, especialmente a John Amos. Nunca me cayó bien. Es como una marioneta, hace cualquier cosa para mis padres. Katie finalmente pareció quedarse sin aire. Simplemente miró a mamá con enojo, llena de frustración y emocionadamente agotada. Debes tener paciencia, añadió mamá, antes de irse, más bien como si hubiera huido. Antes de que Katie pudiera empezar, pensé que sería mejor atacarla, porque me sentía igual que ella, pero no podía demostrárselo. Por supuesto quería que los gemelos salieran a tomar el aire fresco. Todos lo necesitábamos, pero le dije a Katie que dejara de molestar a mamá, especialmente por sus incesantes preguntas. Ninguna, por cierto, que no se me hubiera ocurrido a mí. Pero, ¿qué podía hacer? Tenía que ser más fuerte. Si me desmoronaba, todo estaría perdido. Todo este sufrimiento sería en vano. Para nada. Kane hizo una pausa y dejó caer los brazos a los costados mirando al frente por un momento. Parecía diferente. Esos ojos traviesos de repente se oscurecieron y se reflejaron en la preocupación. Estaba sentado en una postura que me pareció rígida, incluso incómoda para él. Luego se giró y me miró con una expresión tan fría e impersonal que tuve que contener la respiración. ¿Qué? Pregunté en un susurro. ¿Por qué dejaste de leer? ¿Qué piensas? Christopher, quiero decir, ¿lo odias? Tienes que odiarlo por defenderla, ¿no? Sin importar el motivo, por lo que he leído hasta ahora, siempre la defiende, pase lo que pase. No lo sé, no lo odio por eso, pero me imagino que Katie debe estar enojada con él por ponerse al lado de su madre, de Corinth, todo el tiempo, especialmente ahora. Sin embargo, no comprende el peligro, los riesgos que conlleva lo que le está pidiendo a su madre. ¿Es explicado? Kane. Sí, dijo asintiendo. Mi respuesta pareció complacerlo, aunque no sonrió. El placer se reflejaba en sus ojos, en el leve movimiento en la comisura de sus labios. Claro que tiene razón. Ella no puede entenderlo como Christopher. Es demasiado joven. Él es generoso. Eso es todo. Él puede ver el panorama general. Tiene la visión. Hizo una pausa y pareció como si estuviera luchando de nuevo, con pensamientos inquietantes. Aunque parece que perdonaría a su madre por cualquier cosa. Arriesgó la salud de los gemelos durante 3 semanas y aún así él le mostró bastante tranquilo al respecto. Su hermano y hermana pequeños sufrieron innecesariamente. Los niños de esa edad necesitan a sus madres las 24 horas al día, y más cuando están enfermos. Necesitan estar al sol. ¿De qué les serviría todo el dinero del mundo si están física y emocionalmente dañados? Él lo sabe. ¿No crees que él lo sabe?
Sí, pero negó con la cabeza. No lo sé, Christine. A veces siento que casi la venera. Tal vez sea incluso más que eso. ¿A qué te refieres con más? ¿Sospechas que tiene un complejo de Edipo? Tal vez, sí, pero esa no es la explicación completa. Quiere creer tanto que Corrine está haciendo lo correcto para ellos que evitar la realidad. Y luego a veces pienso que de verdad se cree sus mentiras. O sea, vamos, el viejo está a punto de morir. Pero puede ir a una cena de acción de gracias. ¿Qué pasa con eso? Lo sé, yo también me lo preguntaba. De hecho, ahora que lo pienso mejor, Christopher es bastante crédulo para alguien que se supone que es tan inteligente como para ser médico. Quiero estar de su lado, pero me molesta con su comprensión y perdón. Perdón si lo demuestro al leerlo en voz alta. Te está afectando, dije sintiendo. Me está afectando. No quería decir nada esta mañana cuando me dijiste que no habías dormido bien. Tuve todo tipo de pesadillas después de leerlo, para ponerme el día, sobre todo después de leer esa parte sobre Cory encerrado accidentalmente en ese baúl. No soy claustrofóbico, pero no creo que de alguna vez suba a un ascensor sin preguntarme qué haría si se estropeara. Miró el diario que tenía en las manos. Quizás debería ser tú quien lo siga leyendo en voz alta. Oh, no, Kane. Leíste bien el diario, dije, y sonreí. Incluso leíste bien a Katie. Quizás deberías ir a la obra de primavera, al señor Madeo. Le encantaría ver el club de teatro, estoy segura. No, gracias. Este es el único escenario en el que quiero estar ahora mismo, y no solo contigo, por público. Se rió. Si alguien de mis colegas supiera lo que hago. Que nunca lo sabrán, dije bruscamente. No, no de mí, es seguro. Se levantó y miró a mi alrededor del ático con los hombros en alto, abrazándose a sí mismo, y por el momento parecía alguien realmente encarcelado, diminuto por el pequeño espacio y rectando sobre sí mismo, siguiendo mirando a su alrededor, girando la cabeza y levantando y deteniéndose en las ventanas. Incluso los convictos en prisión de verdad pasan tiempo afuera, murmuró. Su mirada se detuvo al llegar a mí. Era como si hubiera olvidado que estaba allí, arriba con él. Me miró fijamente un momento, y luego su cuerpo parecía volver a ser el Kane que yo conocía. Con los hombros ligeramente hundidos, su rostro enmarcado, esa sonrisa pícara y poco convencional que era tan de él. Hablando de pasar tiempo en un ático. Sin embargo, no me importaría estar encerrado aquí contigo un rato, me dijo. Sonaba más propio de nuevo. Empezó a acercarse a mí, con los ojos llenos de pasión. Levanté la mano como una policía de tráfico. Pero soy tu hermana, dije, y se detuvo. Aquí arriba. Mientras estemos aquí, soy tu hermana. Nos comportamos como ellos. Si no, se pierde toda la teoría de que por qué estamos aquí. No lo decía por picardía ni por ponerle a la defensiva. Ahora sí que lo creía. Veía su mente dando vueltas con deseos contradictorios. ¿Era esto? ¿Debería de leer el diario de mi ático? ¿O de leerlo siquiera? Es lo que quería, lo que esperaba oír. Era injusto por mi parte provocando, con la promesa de que sería diferente cada vez que saliéramos del ático. Claro, dijo, retrocediendo un paso, con cara de insulto, adoptado de nuevo la postura de Christopher. ¿Qué clase de hermano te crees que soy? Parece que crees lo que la abuela del infierno cree de nosotros. Me eché a reír. Era tan convincente, pero luego decidí ir directo al grano y ser igual de convincente. Lo siento, gemí con todo el dramatismo que pude. Siento mucho haber dudado de ti, Christopher. Claro, deberías disculparte. Los Dolanger, los Foxworth, lo que seamos, necesitamos permanecer unidos. Desesperados, dije. Espera que se riera, pero no lo hizo. Asintió y sí, se regresó a su silla, con aspecto aún más decidido. Supongo que tendremos que esperar para ver qué clase de hermano era en realidad, ¿no? Bromé, pero tampoco me hizo sonreír. Agarré el diario, me miró desafiante, extendió los brazos con firmeza y empezó a leer de nuevo. La Nochebuena se cernía sobre nuestros horizontes, pero no como las Nochebuenas de antes. Aquella amenazaba con ser oscura y horrible, una tormenta eléctrica inminente de promesas rotas y recuerdos colgados, como adornos de árboles rotos, cuando Katie murmuró una noche que pronto sería Navidad, y me recordó que llevábamos aquí apenas 5 meses. Sentí que el pánico me invadía. 5 meses, una sola mirada a los gemelos, que seguían tan frágiles y apagados, desde sus resfriados persistentes, y supe que tenía que pensar en algo que evitara más tristeza y decepción. Les haremos regalos, dije, parecía distraerla, que era mi propósito, y entonces una noche se me ocurrió la idea de que incluso les hiciéramos un regalo de Navidad a nuestra abuela. ¿Por qué haríamos eso?, preguntó Katie. Para ganárnoslas. Sigue siendo nuestra abuela, le dije, aunque las palabras casi me ahogaban.
Me miró fijamente, iba a gritar o reír. La vi pasando seriamente. Entonces sonrió al darse cuenta de que estaba sugiriendo que hiciéramos algo para manipularla. Para variar. ¿De verdad crees que eso podría funcionar? Me encogí de brazos. ¿Por qué no? Intentémoslo, papá solía decir. Se consigue más con miel que con vinagre. Quizás fue una mala intención, citar a papá. Pero sabía que eso haría que Katie cooperara. Y cooperaría. Decidió que cualquier cosa que hiciéramos tenía que ser perfecto. Ya se la enseñaríamos, dijo y sonreía por mis adentros. Mi plan, al menos por ahora, estaba funcionando. Se le ocurrió la idea de unir lino color canela a un bastidor y pegar piedras de colores con cordón dorado y marrón. Trabajó en ello con más intensidad que nunca, diciéndome que nuestra abuela era obviamente perfeccionista y que solo pareciera esto sí era perfecto. En fin, pensé, al menos la mantendría ocupada y no pensaría en el resto. Y entonces mamá justificó la fe que tenía en ella. Una tarde vino con un árbol de Navidad natural en una pequeña tina de madera. Nos ayudó a decorarlo y a colgar algunos adornos en miniatura. Por un rato fue como si volviéramos a casa, como la familia que éramos. Nos dio nuestros calcetines colgantes y prometió que el año que viene, por estas fechas, viviríamos en nuestra propia casa. Katie seguía escéptica, sobre todo desde Acción de Gracias. Pero sorprendentemente, nos despertaron la mañana de Navidad y encontramos los calcetines llenos y los regalos debajo del árbol. Después de abrir los regalos, Katie me miró con los ojos ahogados en lágrimas. Sabía por qué lamentaba haber dudado de mamá. No pasa nada, le dije y le di un beso en la frente. Lo importante es de que se preocupe por nosotros tanto como siempre. Más tarde, nuestra abuela llegó con una cesta de picnic. No dijo nada, ni feliz Navidad, ni nada, pero asentí con la cabeza hacia Katie, y ella se acercó y le entregó nuestros regalos. Contuve la respiración. ¿Sería esta una Navidad maravillosa después de todo? ¿Cambiaría todo por fin? La abuela Olivia nos miró y miró el regalo. Se lo devolvió a Katie sin decir nada y se fue. Me quedé atónito por su insensibilidad, pero Katie se puso furiosa. Pisoteó el regalo, rompiéndolo y gritando sobre lo horrible que era nuestra abuela y lo enfadada que estaba como mamá por dejarnos en ese lugar a merced de ese monstruo. Su rabia me hizo llorar. Tuve que calmarla, abrazarla y mecerla como a una niña, asegurándole que habíamos hecho lo correcto. Nuestra abuela era la que estaba equivocada. Y no puedes culpar a mamá, Katie. No es culpa de ella tener una madre así. Ahora entendemos por qué estaba tan nerviosa por irse con papá y renunciar a heredar una fortuna, le dije. Eso pareció tener sentido para ella. Katie vio cómo los gemelos se tomaban su arrebato y mis intentos de calmarla asintió. Tienes razón, susurró. Se secó las lágrimas y fue con ellos. La vi calmarlos y animarlos de nuevo, como haría una madre. No fue una Navidad perfecta, sin embargo fue Navidad, y la Navidad siempre te llega de esperanzas. Milagrosamente, justo en el momento oportuno, mamá regresó con más regalos. Uno de ellos era una gran casa de muñecas, que según dijo, había sido suya. Estaba hecha con unos detalles asombrosos, muebles pequeños con sirvientes. Los gemelos estaban fascinados al igual que yo. Estaba segura de que mamá tenía razón. Era un juguete muy caro. Sin embargo, Katie seguía muy deprimida. Y cuando mamá me preguntó por qué, le conté cómo había reaccionado nuestra abuela a nuestro regalo. Oh, tienes que ignorarla, me dijo. Siempre ha sido difícil de complacerla. No es una mujer feliz, nunca lo va a ser. Ni siquiera con toda su riqueza. No sabe cómo usarla para ser feliz. Pero créeme, yo sí, y lo haré. De hecho, de repente esbozó una nueva sonrisa, salió corriendo y regresó con un pequeño televisor. Nos dijo que, por ahora, sería nuestra ventana al mundo. Pero ni siquiera esto le gustó a Katie. Finalmente mamá nos abrazó a ambos, nos dio un abrazo a cada uno y anunció que el final estaba cerca. Este es mi verdadero regalo de Navidad, dijo. Mi plan está funcionando. Mi padre ha llamado a un abogado para volver a incluirme en su testamento. El primer paso, declaró, con lágrimas de felicidad. Se ha cumplido y todos ustedes son tan responsables de mi éxito como yo. No pude evitar, casi rompo a llorar de felicidad. Miré a Katie cuando era pequeña. No quería que siempre tuviera razón, pero esta vez parecía agradecida, tal vez más que agradecida. Creo que miraba y pensaba que era realmente brillante. Y estaba más feliz que nunca de que fuera su hermano. No podía aspirar a reemplazar al padre que habíamos perdido. Pero estaba muy agradecida de haber podido acercarme lo más posible a él. Por el bien de ambos. Kane dejó el diario en la mesita junto a su silla y respiró hondo. Lo había leído con tanta intensidad. La intensidad de alguien que había estado allí.
Se secaba algunas lágrimas en las mejillas. Me quedé paralizada emocionalmente por un momento, tanto por lo que había leído como por su reacción. Uf, dijo, sacudiendo la cabeza. Eso fue muy intenso. ¿Te das cuenta de cuántas veces Christopher está a punto de estallar, llamando a esa puerta y exigiendo que se acabe todo? No me imagino cómo duerme por la noche y cómo se mantiene a flote. Viendo lo que les pasa a sus hermanos, no me importaría cuánta fe tenga en su madre o lo que sea. Christopher y Katie. Siempre está estallando, dijo. Echó la cabeza haciendo atrás y cerró los ojos. Nunca esperaré que reacciones así. Muchas veces cuando leía el diario sola, en mi habitación, me sentí tan profundamente involucrada, emocionalmente como él. Parece estar ahora. Pero simplemente asumía que era cosa de chicas, sobre todo por lo mucho que me identificaba con Katie. Me di cuenta de que nadie conocía esta faceta de Kane Hill. Su sensibilidad, quizá ni siquiera sus padres.